Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de abril del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que digo, las digo así como el Padre me lo ordenó. La palabra es del Padre, sí. El testimonio es de Jesús. Él da testimonio en palabra y obras, no en palabra y boca nada más. Las obras que nuestro Señor hizo en materia de todos aquellos signos, milagros, prodigios que hizo, las hacía el Padre que estaba en Él. El poder de Dios en Cristo Jesús. Por eso aquí el Señor remite todo al Padre, porque Él procede del Padre. Él habla lo que oyó del Padre, dice lo que vio del Padre. Habla las mismas palabras que el Padre le ordenó. Le ordenó, fíjese este verbo, ordenar. ¿Cuántas veces hemos comentado a propósito de la manera en que hablaba Jesús y enviaba a los suyos, que sus palabras eran siempre una orden? Vayan y hagan, vengan y vean, una orden. De la misma manera que lo recibió del Padre. El mandato divino que viene de aquel que es el principio en todos. Y del principio viene aquel que junto en el Padre y con el Padre era el mismo principio. Claro, ¿cómo no va a hablar las palabras del Padre? Si es uno con el Padre, si lo mismo que dice el Padre lo dice el Hijo, si lo mismo que dice el Padre el Hijo lo dice aquí, en el mundo, y nos lo dice a nosotros, nos ordena a nosotros, nos dice a nosotros todo aquello que debemos hacer, para que verdaderamente conozcamos aquel de quien procede la palabra que viene a nosotros y que es la vida que se instala en nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo muestra siempre esa plenísima unidad, que es al mismo tiempo identidad en el Padre y con el Padre. Fíjese, recuerdo un pasaje, un diálogo entre Felipe, aquí está Tomás, por ejemplo, ¿no? Pero entre Felipe y Jesús, cuando en cierta oportunidad Felipe le dice al Señor: Maestro, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Claro, Jesús siempre hablaba del Padre, el Padre que me envió. Hablo lo que he oído del Padre. Veo lo que hace el Padre, y lo que hace el Padre en mí y por mí en vosotros, y lo que hacen todos y por todos. Por eso le contesta a Felipe cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, como dijéramos, queremos ver al Padre. ¿Cómo? ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes? Tiempo. El Padre está en el tiempo y está en el Hijo, y el que ve al Hijo ve al Padre. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y aún no me habéis visto. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. La plenísima unidad
De ahí que el Señor hace todo aquello que es vida, que procede del Padre y que por el Hijo llega a todos nosotros y que está tanto en el Hijo como en el Padre. El Hijo tiene la labor, la tarea de venir a hacer entre los hombres como hombres aquello que si no, no lo reciben. Y como hombre tiene que hacer todo aquello que ya sabemos, padecer como padeció, morir como murió y resucitar como resucitó. Haciendo algo que lo hace Dios, porque para el hombre es imposible. Pero el hombre unido a Dios, para el hombre unido a Dios, todo es posible porque Dios lo hace. Dios hace todo en todos. Claro, el poder de Dios en cada uno de nosotros posibilita que hagamos aquello que quiere el Padre, que manda el Padre. Fíjese, si usted escucha al Hijo, es como si escuchara al Padre. Ahora, esa palabra es vida. Y usted accede a la vida y a la plenitud de la vida. Pero si usted no cree a la palabra del Hijo, tampoco le cree al Padre. Ahora, ¿qué dice el Hijo? ¿No me creen? Bueno, yo no juzgo a nadie. Vino a salvar, no vino a condenar. ¿Y entonces quién lo va a juzgar? Aquel al cual le llega la palabra del Padre por el Hijo y sin embargo no acepta. La misma palabra, la palabra que yo les he dado, que es del Padre, que viene del Padre, los ha de juzgar en el último día. Usted ya tiene, a través de la palabra, que es desde el principio, un juicio que es eterno. Porque para eso viene la palabra, para eso es la palabra, para separar la luz de las tinieblas. Ya lo hizo Dios desde el principio. Recuerde usted las lecturas del Génesis. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Y vio Dios que la luz era buena, pero no vio que las tinieblas eran buenas. Por eso las tinieblas, la noche, todo aquello que es oscuridad, que no nos permite ver, todo eso está en oposición a Dios y a la palabra de Dios. Y mientras permanezcamos en la oscuridad, una oscuridad de la incredulidad, por ejemplo, entonces no alcanzamos a ver ni al Hijo ni al Padre, porque no vemos en el Hijo al Padre, porque la palabra del Hijo es la palabra del Padre, porque el que vio al Padre es el Hijo, y el que da testimonio del Padre es aquel que lo vio, y quien lo vio, el Hijo. Y de eso viene a hablar. Y de eso nos está hablando y esa palabra nos está entregando. ¿Usted no cree? Bueno, la palabra está puesta ahí, siempre como algo para separar la luz de las tinieblas. Ya lo dijo Dios desde el principio. Dijo Dios e hizo Dios. ¿Qué hace Dios? La luz. ¿Qué es la luz? La vida. ¿Quién disfrutará, vivirá la vida en plenitud finalmente? El que recibe la palabra. Si recibe la palabra, recibe al Hijo, y recibiendo al Hijo, recibe al Padre. Son una cosa. No es el Padre sin el Hijo y el Hijo sin el Padre. El Hijo es por el Padre, sí, el Padre es por el Hijo. Y ambos convienen en un mismo testimonio. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, es curioso, ¿no? Que el Señor nos advierte, no nos juzga, nos advierte qué pasa si no seguimos el camino que Él nos señala. Y nosotros somos tercos, duros de corazón y hacemos nuestra voluntad. Y comprobamos que hacer nuestra voluntad, que no es la voluntad de Dios, nos lleva a la perdición, a la muerte. Entonces tenemos que realmente recordar lo que le decía el Señor a Adán cuando estaba en el paraíso. Si comes de este árbol, morirás. La desobediencia al Señor nos lleva a la muerte. Y no es que el Señor nos esté juzgando, sino nuestras propias decisiones erradas son las que nos llevan
se puede decir, a la perdición. Exactamente, Patricia. El hombre es libre. En conocimiento de la verdad os hará libres, nos dice el Señor. Y ahí libremente puede optar. ¿Usted cree o no cree? Si usted no cree, usted ya ha sido juzgado. Porque no ha creído en la voz de Dios, no ha creído en la voz del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Entonces no queda otro sacrificio por hacer. Ya vino el Señor de la vida, ya le reveló la verdad, ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que creer. Creer para ver. No quiera ver sin creer. Porque Dios necesita que usted le conceda un crédito suficiente para hacer en usted lo que se hace en el tiempo. Y usted requiere tiempo y el Señor lo sabe mejor que usted. Y finalmente manifestará la plenitud de la luz si usted verdaderamente cree en aquel que le está hablando desde el principio. Verá el resultado de su fe. De otra manera no, permanecerán sus tinieblas. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de luz, tu espíritu de día de gloria, Señor. En tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.